Enhorabuena. Tema del día. Muy bien, hoy hablamos de las alteraciones del habla y de la voz precisamente, y tenemos una fonoaudióloga con nosotros. Vaya usted preparando sus preguntas, sus consultas, porque después de este informe ella estará atendiendo todas sus dudas. Enhorabuena. El trastorno del habla en el adulto comprende todo síntoma que le dificulte la comunicación vocal. Tales problemas podrían incluir un habla mal articulada, lenta, ronca, con tartamudeos o rápida. Entre otros síntomas se pueden incluir músculos faciales rígidos, babeo, acceso limitado a palabras y contracción repentina de las cuerdas vocales. Los trastornos del habla pueden manifestarse de formas distintas en el adulto en un síntoma de varios trastornos del habla diferente. Puede ocurrir repentinamente o puede evolucionar gradualmente. Cada tipo de trastorno del habla tiene una causa distinta que lo distingue. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Enhorabuena. Muy bien, hoy está con nosotros Paula Rodríguez, ella es fonoaudióloga, para hablar de este tema justamente, cuáles vienen a ser las alteraciones y qué es una alteración del habla. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo te va? Mira, las alteraciones del habla y de la voz, del lenguaje, también ocurren en adultos, ¿no? Eso es importante saber, porque muchas veces la mayoría de las consultas que uno piensa que va a ir al fonoaudiólogo son para llevar a nuestro niño o porque nuestro niño no pronuncia, pero en la práctica clínica los adultos sufren de muchas dificultades, ¿sí? Y que esas dificultades a veces no son tan evidentes, otras sí, pero que si nosotros no las tratamos a tiempo van a perjudicar el desarrollo de nuestra vida. Entonces, para alteraciones del habla nosotros hablamos de todas aquellas cosas que pueden interferir en que podamos comunicarnos, que podamos pronunciar, podamos hablar, podamos tener una comunicación efectiva, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestras áreas de desarrollo. Entonces, el lenguaje, el habla en el adulto es muy importante que esté bien desarrollado, ¿no? ¿Podríamos dar 3 ejemplos de alteración de voz para que la gente en casa sepa exactamente de qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Exactamente. Yo les quiero contar, bueno, les voy a nombrar las alteraciones más comunes, ¿sí? La primera de las cosas es que muchos pacientes adultos consultan con un poquito de vergüenza, diría yo, porque a veces los adultos no pronuncian bien alguna letra, por ejemplo. Tienen algún error en la articulación, una dislalia que le llamamos nosotros. Por ejemplo, tenemos pacientitos que vienen porque la R no les sale, nunca los llevaron a la terapia. Entonces, cuando tienen que hablar en público, en su trabajo, les da vergüenza, tratan de omitir la letra, buscan recursos, y eso es algo muy frecuente. Lo que sucede es que los adultos no consultamos. ¿Por qué? Porque nos da un poco de vergüenza, porque somos grandes, y a veces pensamos que no tiene solución, ¿no? ¿La tiene? La tiene, y es muy fácil. Les cuento que los errores articulatorios en el adulto mayor o en cualquier tipo de persona que ya tiene colaboración, puede hacerse muy fácilmente siempre y cuando practiquemos como un gimnasio. La lengua, los labios son músculos, ¿no? Así como músculos de nuestro otro cuerpo, necesitamos practicar. Entonces, si practicamos y somos bien responsables y rutinarios, en 1 mes, 2 meses ya podemos solucionar nuestro problema, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, vos, Alan, que sos paseño, que pronunciás comparado conmigo, por ejemplo, nosotros hablamos con una R bien fuerte? Sí, es diferente. La R. ¿Por qué toco este punto? Yo sé que es una cuestión de cultura, pero cuando uno trabaja en medio, de repente hay programas, tipos de programas, generalmente las noticias, que te piden un acento más neutro. Claro. Alan, ¿podría cambiar esa R que tiene? Claro, es muy fácil. En realidad necesita práctica, porque la lengua es un músculo y la lengua es la que produce la vibración para la R. Entonces, es cuestión de practicar. La reina de vestido rojo. Oye, aunque toda su vida, como decía un amigo, aunque toda su vida desde que nació, habla así, Alan. Exactamente. Aunque toda su vida haya hablado así, se puede modificar. A ver, no hay problema. Vestido rojo. Auto reina. Rojo. Auto rojo. La reina. No, solo puedo 2. Bueno, ese es un tipo de alteración que creo que es la más sencilla, la más fácil de solucionar. Pero tenemos de prevenirla. En realidad, lo ideal es solucionar los problemas cuando somos niños. O sea, esto es una cuestión de prevención a los papás. Tratemos de ayudar a nuestros niños a que tengan un desarrollo adecuado del habla y
Así tenemos que evitar estos problemas a futuro cuando somos grandes. Porque mayormente ¿no? los papás dicen, no, bonito habla, dejar que te decir, está hablando mal tu hijo, ¿no? No, Hay que ¿sabes qué? ¿A qué edad te das cuenta? Porque, por ejemplo, mi hija habla mal y yo entiendo que todavía está en desarrollo. Yo te dejo a Alesia, no me la toques, Alesia. A Alesia no me la tocas vos. Claro, nosotros los profesionales del lenguaje tenemos como un desarrollo esperable para los niños y dentro de ese desarrollo esperamos que los niños hablen claro hasta los 5 años ya todos los fonemas del lenguaje. ¿Por qué? Primero porque ya tienen la capacidad de hacerlo y segundo porque empieza el colegio a los 6 años y ellos empiezan a hablar, a leer, escribir y a hacer otras cosas más complejas que si nosotros no le damos esas habilidades básicas van a sufrir muchas cosas, muchas complicaciones. A esa edad se espera que ya con 5 años yo me pueda equivocar en la R, tal vez me pueda salir mal una que otra letra, pero mi lenguaje es claro. Ahora, ¿sí? licenciada, esto puede variar, por ejemplo, de joven hablas correctamente, pero cuando vas envejeciendo, ¿podrías empezar a hablar incorrectamente? Sí, bueno, eso es bien interesante porque a esto quiero contarles, ¿no? Esto quiero contarles que también tenemos alteraciones en el habla, en el lenguaje, que tienen que ver con problemas, enfermedades, ¿sí? Que vienen con la edad o vienen con situaciones como ictus neurológicos, cuando tenemos un derrame cerebral por tensión alta, o diferentes enfermedades como el Alzheimer, tenemos también, por ejemplo, el ELA, ¿no? Tenemos también el Parkinson, que son enfermedades que van deteriorando no solamente el habla, ¿no? Sino otras funciones básicas. Entonces, es importante que a nuestros abuelos o a las personas mayores, tenemos muchos pacientes de la edad de ustedes, que ustedes son jóvenes, que tienen un derrame o tienen algún problema neurológico y pierden la capacidad de hablar. A esto nosotros le llamamos afasia, que es una alteración muy severa que puede ser total o parcial y que requiere un tratamiento para que esa persona pueda lograr comunicarse. Si nosotros no hacemos nada, esta persona realmente se le hace muy difícil comunicarse y entra en una depresión, en frustración. Yo he tenido pacientes acá en Bolivia que se han muerto por la depresión, varios, porque no pueden comunicarse y esa frustración es tan grande que terminan llevándolo a la muerte. Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer con nuestros mayores si vemos que ellos están teniendo una dificultad para comunicarse, ¿no? Otra dificultad también bien interesante es el tema de la tartamudez en el adulto. Eso ¿no? pasa muchísimo. Eso a veces uno piensa que no hay, pero hay muchos pacientes. ¿Sí? A mí me pasa. Hay niveles de tartamudez. A mí me pasa cuando tartamudez. No, a mí me pasa y yo te iba a preguntar eso, no sé nomás si iba con nuestro tema puntual, pero cuando tenés mucha información o no sabes cómo expresar lo que tenés en la cabeza y te pones nervioso y empezás a trancarte fuertísimo. Claro, en eso podemos diferenciar algo, ¿no? Una cosa son alteraciones en la fluidez del habla, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo no tengo una buena coordinación, por ejemplo, entre la respiración, no fluye exactamente, entre el habla y la respiración, por lo cual mis palabras a veces se atascan y como tú dices, a veces somos personas más aceleradas, que hablamos rápido, entonces tendemos a atascarnos, ¿sí? Y podemos desarrollar una tartamudez con el tiempo. ¿Por qué? Porque esto se hace un hábito. Sí, es verdad. A mí, lo mío ha empeorado, de verdad. Yo un tiempo ya empecé a tartamudear, a trabarme, más que tartamudear, a trabarme. Claro. Licenciado, usted dice que es un músculo. ¿Se podría llegar a cansar el músculo porque toda la vida has hablado? Escucha, una pregunta muy loca. Mira, el cuerpo, por ejemplo, es una máquina el cuerpo, es una gran máquina. Hay mucha gente que trabaja desde muy corta edad, por ejemplo, relatando partidos, entonces ellos saben mucho más que nosotros. O sea, en realidad, a los 60 no hablo más. Pues no sé, no quiero más. ¿No? Por ahí se puede gastar. Claro, la capacidad muscular de nuestro cuerpo es para que nos dure toda la vida, ¿no? Obviamente que a medida que va pasando el tiempo... Discúlpenlo, por favor, licenciada. A medida que va pasando... Es que no leí las preguntas para disculpar. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones ahora para una persona que tiene un tipo de alteración del habla, pero una recomendación para su diario vivir, ¿no? O sea, en realidad, primero, como yo siempre les digo, primero antes de hacer algo tenemos que saber qué problema hay para saber qué exactamente hay que hacer, cuál es el abordaje o los ejercicios o la práctica, ¿no? La primera cosa es consultar.
Otra de las cosas que también les influye mucho a ustedes que están en televisión es el tema de los problemas de la voz. Eso es muy frecuente porque tenemos muchas personas que tienen trabajos donde son, por ejemplo, son maestros, locutores, hablan mucho en su trabajo y eso genera un cansancio vocal, que en ese caso puede cansar la voz. No, del cansancio sí o sí. Yo me acuerdo terminaba un show y de repente tenía otro concierto, había veces que tenía 4 shows en una noche y terminaba, no ronco, porque obviamente hay una técnica vocal que utilizamos los cantantes, pero un cansancio que es muscular. Eso es muscular, exactamente. Mira, nos están llegando consultas, por favor, me gustaría, Romy, ¿estás vos con nosotros, porfa? Está en pantalla. A ver, buenos días. Ese es mi problema, me cuesta pronunciar la R. ¿Dónde la encuentro a la especialista, por favor? Ahí está el numerito de WhatsApp para que nos escriban. Responda. Sí, no hay problema. En eso nosotros tenemos, yo tengo un centro de fonoaudiología y otorrinolaringología que se llama CIOF. Este centro, ¿no?, que es en conjunto con un grupo de otorrinos excelentes, trabajamos y ahí abordamos los problemas que tienen que ver con el lenguaje, el habla, con un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Bien, en el pie de pantalla tenemos el número de celular de Paula Rodríguez. Ella es fonoaudióloga para que pueda resolver todas sus dudas, sus preguntas y obviamente usted pueda llevar el tratamiento adecuado a este problema. Exactamente, ¿no? Y es bien importante porque como adultos necesitamos comunicarnos. Necesitamos el habla, el lenguaje para la vida y eso es algo que no podemos descuidar, así que es muy importante que tengamos una voz en estado óptimo, nuestras palabras que sean bien pronunciadas. Ahí muy bien. Bien. Tipo Maradona. Exactamente. Gracias, licenciada. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Con esto cerramos el tema del día. Gracias, doctora. Tema del día. Enhorabuena.